Bueno, Mari Mari, Compulamien, Compuché, buenas tardes a todas y a todos. Hoy día vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de el conocimiento de los pueblos indígenas en el marco del Huiñol Tripantu. Vamos a reflexionar en torno a algunos elementos importantes para avanzar hacia una convivencia intercultural. Y por supuesto, primero que todo, entonces, les saludo. Como les decía, un saludo en Mapudungún, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Compuwenui, Inche Verónica Figueroa Huencho Piñén, Inche académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y desde Parexplora de la región metropolitana norte, suroriente y surponiente, nos unimos a la conmemoración de este Huiñol Tripantu tan importante, y va a ser efectivamente esta celebración del Huiñol Tripantu en este nuevo solsticio de invierno, el que va a servir de catalizador, ¿no? de punto de partida para poder conversar en torno al conocimiento de los pueblos indígenas, en este caso en particular del pueblo mapuche, y cómo este conocimiento se relaciona con otros conocimientos y en particular con lo que entendemos que es el conocimiento occidental. Ahora este Huiñol Tripantu, ¿no? Esta es una ceremonia de acompañamiento, de renovación de los ciclos naturales, y este Huiñol Tripantu data de miles de años, es una celebración ancestral que tienen los pueblos indígenas, que en el caso del hemisferio sur está relacionada con el solsticio de invierno, y responde esta celebración a la lógica de la naturaleza, del cosmos y de la tierra. Y para nosotros como pueblos indígenas, como pueblo mapuche, este inicio de un nuevo ciclo está vinculado, por supuesto, ¿no? a este cosmos, a las dinámicas que tiene la madre tierra y la naturaleza, y ese va a ser de alguna manera el punto de partida para poder hablar de este inicio de un nuevo ciclo. Ahora es importante comprender que, a diferencia, ¿no? de lo que ocurre en el mundo occidental, esta ceremonia, este Huiñol Tripantu tan importante para nosotros, y como decía antes, está entrelazado con la naturaleza, tiene para nosotros también elementos que tienen que ver con tres componentes principales de nuestro conocimiento, en particular lo que nosotros denominamos el Raquisuam, que es el pensamiento mapuche, el Kimun, que podría ser entendido como el conocimiento o como la sabiduría, y por supuesto también nuestro Kumemoñén, o lo que nosotros entendemos como buen vivir. Todos estos elementos lo que marcan son, o se convierten más bien en elementos que van a definir o se convierten en alternativas de vida, y que están entrelazadas, por supuesto, con la Ñuque Macu o con la Madre Tierra. Es importante también saber, y esto sobre todo en esta fecha, por qué hablamos de Huiñol Tripantu y no hablamos de Hue Tripantu, ¿no? El Huiñol Tripantu tiene que ver con, o se relaciona más bien con el retorno del ciclo de la Tierra, ¿no? Y esta idea del Hue Tripantu es más bien tomada de la influencia que ha tenido el mundo occidental en gran parte de nuestras celebraciones, donde se entiende este Hue como algo nuevo. El verbo que utilizamos nosotros es Huño, que significa volver o retornar, y de hecho la metáfora que utilizaron nuestros antepasados, los quinche, para hablar del retorno de un nuevo ciclo, del solsticio de invierno, era Quiñetrecanalca unotukei antú. El sol vuelve a un paso de gallo, así se entendía por lo tanto este paso a este Huiñol Tripantu. Como mencionaba antes, la idea de este Hue que se relaciona con el mundo occidental, para nosotros más bien tiene que ver el inicio de nuestro nuevo ciclo, ¿no? este Huiñol Tripantu, con los ciclos que marca la propia Tierra, ya con los tiempos que tiene la propia Tierra, y por eso hablamos de estos cuatro grandes puntos, grandes ciclos, ¿no? o grandes elementos de un ciclo que tiene la Tierra, y que es lo que entendemos por las estaciones del año. Por lo tanto, los ciclos de la Tierra están marcados por los tiempos de las lluvias, ¿no? o los tiempos del invierno. Está marcado por la época de los brotes, que sería la época de la primavera. Está marcada por el tiempo de la abundancia, que sería el tiempo del verano. Y por supuesto el tiempo del descanso que necesita la Tierra, que tiene que ver con el otoño, ¿no? Y como decía, esto se corresponde con las cuatro estaciones.
y a partir de allí nosotros podemos determinar el día exacto en el cual vamos a celebrar Wiñol Tripantu. Seguramente gran parte de estos conocimientos no se enseñan en los colegios, sino que nosotros como pueblos hemos tenido que aprenderlo muchas veces en los espacios privados y han sido transmitidos principalmente, más que por los sistemas formales de educación, más bien por nuestros quinche, ¿no? Por nuestros sabios. Hemos podido aprender, y aquí me gustaría mencionar, por supuesto hay muchas y muchos lamienes, pero principalmente a Juan Yanculev, a Armando Marileo, lo que ha hecho Elisa Loncón, María Buenuñir, pero también al trabajo, diría, de nuevas generaciones. Aquí la comunidad de historia mapuche, que ha recogido relatos, que recoge conocimiento, que plantea, ¿no?, la historia del pueblo mapuche desde nuestra perspectiva, también han sido muy importantes. Ahora, ¿cuál era el método ancestral para saber cuándo se celebraba Hueñol Tripantu? Y tiene que ver con nuestra ruca, ¿no? Con esta vivienda que es circular, donde en el centro de la ruca se ubica un fogón, y donde la puerta principal de la ruca apunta hacia la salida del sol, ¿no? Se colocaba un palo en esta puerta y de esa manera se podía controlar el movimiento del sol durante el transcurso del año, ¿no? Estaba el fogón, estaba esta puerta principal, este palo que decía que ayuda a definir o marcar el movimiento del día, las constelaciones del sol, la luna, el tiempo, etcétera. Y estos símbolos de alguna manera van a marcar el recorrido del movimiento del sol y los ciclos naturales también. Ahora, este ciclo natural, o este ciclo más bien de la naturaleza, también marca lo que nuestro calendario. También tenemos un calendario mapuche que tiene más de 12.000 años de antigüedad, denominado Rakin Chimpantue, ¿sí? Este calendario mapuche, como aquí se lo pongo para que puedan saber cómo nombrarlo, en nuestro calendario existen 13 lunas, y el calendario mapuche, por lo tanto, tiene 13 cuyén, o 13 lunas, cada una de 28 días, por lo que nuestro ciclo anual alcanza 364 días justos, y cada una de estas lunas tiene su propio nombre, y cada una representa la época en la que le corresponde hacerse presente. En el caso mapuche, este conocimiento es importante también saber que se obtiene a través de una metodología. Y el método que utiliza el pueblo mapuche se denomina Inarumen, que significa, o que más bien se basa en la observación permanente de los ciclos de la Tierra. Y con esta metodología nosotros hemos podido aprender también de astronomía, ¿verdad? En Mapudungún, de hecho, ya existían los conceptos de rotación y de traslación de la Tierra. Para hablar de la rotación hablamos del Chunkus Mapu, y de traslación el Tuwai Mapu. Es decir, estos conocimientos no vienen posterior a la colonización, sino que eran conocimientos que ya tenía el pueblo mapuche y que, como decía antes, se evidencian en que estos conceptos ya los teníamos, ¿verdad? La celebración del Wiñol Tripantu consiste, y seguramente ustedes lo habrán visto también estos días en muchos videos, en conversaciones que hay, consiste en participar junto con la naturaleza en la renovación y las emergencias de las nuevas vidas. Y eso es importante también para nosotros, porque tiene que ver también con el concepto de la Mapu y con el concepto del Che, que están de alguna manera en nuestra identidad. Nosotros nos identificamos como mapuche, donde tenemos estos dos conceptos que son importantes, ¿verdad? El concepto de la Mapu, que significa, o que es un concepto más bien mucho más amplio que lo que entendemos por tierra. Hablamos de todos aquellos elementos que nos rodean, que están presentes en los territorios. Muchos de estos elementos son materiales, los podemos ver, los podemos tocar, pero también muchos de ellos son energías o son inmateriales. Y por otra parte, junto con esta idea del Mapu, y por lo tanto la naturaleza es importante para nuestra identidad, también tenemos estos conceptos vinculados al Che. Y nosotros decimos que ser Che, ser persona, es un recorrido, es un camino que hay que recorrer, y en el cual hay 4 pilares fundamentales, ¿no? El primer pilar es ser Norche, es decir, tenemos que ser personas justas. Cumeche, tenemos que ser personas buenas. Nehuenche, tenemos que ser personas valientes o personas fuertes. Y Quimche, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser personas sabias. Este es un recorrido, por lo tanto, ser persona, ser un mapuche, es algo que se logra a lo largo de este recorrido de la vida cuando, de alguna manera, nos basamos, ¿verdad?, en estos cuatro pilares.
Y este recorrido se logra en armonía no individual, sino que es una lógica colectiva, con quienes nos rodean, con todo aquello que nos rodea, y por lo tanto ser mapuche también se vincula con Huiñol Tripantu, ¿verdad? Es decir, hacemos parte de nuestro ser y de nuestra identidad a la naturaleza y a los ciclos de la naturaleza. En esta celebración del Huiñol Tripantu se comparte con la familia, se comparte con el núcleo cercano, con la comunidad, se festeja esta renovación de la vida, hay una preparación de alimentos, se reúnen alimentos de hecho con anterioridad para preparar un misagún, esta convivencia, que se lleva a cabo en las rucas, se invita muchas veces a otras familias, ¿verdad? O a la familia ampliada, o a otros miembros de la comunidad a que compartan este día, estas personas invitadas, ¿verdad? Llegan al atardecer del día anterior al que se inicie este nuevo ciclo. Durante la noche hay conversaciones, hay cantos, se reflexiona en torno al conocimiento mapuche, en torno a la historia mapuche, en torno a los temas relevantes del mundo mapuche, y en la madrugada se invita a bañarse en las vertientes que ya van a ser un poco más cálidas, en los ríos o en el mar, para recibir las primeras aguas que van a permitir purificar, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Es importante eso porque el Huiñol Tripantu nos tiene que encontrar fortalecidos, ¿no? Como personas, pero también fortalecidos como comunidad. Luego de esto se retorna a la ruca, se espera obviamente a que asome el sol, se inician una serie de ceremonias, se danza también en la ruca, se tocan instrumentos, se hace yeyipún. Este yeyipún es una ceremonia en la cual hay una conversación, ¿verdad?, con los antepasados, una vinculación con los antepasados, y se agradece, ¿no? Agradecemos, por supuesto, al universo que nos permita terminar un ciclo, pero también comenzar otro nuevo. Y todo esto se realiza, por supuesto, antes de que el sol asome desde el este, desde el Puelmapu, y ese es el momento, por lo tanto, en el que aparece el sol, en el que aparece la nueva vida, ¿no? En el que se renuevan las energías, la naturaleza y la tierra, por lo tanto, vuelven a vivir con este retorno del sol. Seguramente muchas de estas cosas no las sabían, ¿verdad? Yo decía antes, nos enseñan muchas veces en los colegios o se enseña de manera errónea. Es más, en el mundo occidental se asocia el 24 de junio, este día de hoy, a la fiesta de San Juan, que es una fiesta religiosa y, como también saben, muy asociada a ciertas prácticas que hay que hacer durante la noche, y muchas veces también esto, dado que llevamos, bueno, varios siglos de convivencia con esta cultura occidental, también ha permeado a nuestros pueblos, y por eso es tan importante en esta oportunidad el poder reflexionar en torno al Huiñol Tripantu, de acuerdo a nuestras propias cosmovisiones, de acuerdo a nuestras propias miradas, y por supuesto volver a resaltar nuestros conocimientos, ¿verdad? Darles el lugar efectivamente de conocimientos. Y esto también tiene que ver con que ha sido principalmente responsabilidad, ¿no?, de los pueblos indígenas el mantener nuestros conocimientos, nuestras ceremonias, sobre todo, diría yo, desde una lógica muy de resistencia, de la influencia que ejerce, por supuesto, el Estado y a través de sus distintas instituciones en ponernos, ¿no?, una cultura como mayoritaria o hegemónica frente a estas otras culturas que son los pueblos indígenas. Ahora, después de todo esto que les conté, ¿verdad?, de esta ceremonia, de ese conocimiento ancestral que está detrás del Huiñol Tripantu, es importante preguntarnos, ¿verdad?, ¿por qué es importante este conocimiento? ¿O por qué es importante hablar de un conocimiento o de varios conocimientos indígenas frente al conocimiento occidental? Y es importante porque el conocimiento sustenta las formas de interrelación, ¿no? El conocimiento define las formas en las que vemos el mundo, las formas en las que valoramos los elementos que se encuentran en ese mundo, las formas en las que definimos también cómo vamos a convivir, y por lo tanto el conocimiento también va a definir aquello que queremos preservar, aquello que vamos a considerar como válido y aquello que vamos a querer continuar o mantener en el tiempo y que forme parte de nuestra identidad. Por eso es que el conocimiento y hablar del conocimiento es tan sustantivo, ¿verdad? Si yo les pidiera en este momento, no los puedo ver por la tecnología, pero sé que están allí escuchando atentas y atentos, si les pidiera que cerraran sus ojos, ¿verdad?, y pensaran en todo aquello que asocian a los pueblos indígenas.
¿qué es lo que se viene a sus cabezas, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas o estos imaginarios que tenemos respecto de los pueblos indígenas? Sin duda las respuestas pueden ser variadas y van a depender en gran medida de nuestras propias vivencias y experiencias, pero lo más probable es que lo primero que se venga a nuestra imagen es una persona mapuche, ¿no? Que es el pueblo mayoritario y por lo tanto el que ha tenido mayor presencia en los medios de comunicación y muchas veces también en los libros, pero también es probable que se vengan a nuestra cabeza una serie de elementos negativos, ¿verdad? Asociamos a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche con una serie de adjetivos, ¿verdad? Que somos flojos, que somos borrachos, que somos muchas veces intelectualmente inferiores, hablamos de violencia, de que somos violentos, se nos asigna un rol, ¿no? Un rol folclórico, a veces se nos asigna un rol positivo, que enriquecemos a las tradiciones de la nación chilena, y por lo tanto, incluso ¿no? Podríamos pensar que hay personas que más bien ya han avanzado en el conocimiento y la comprensión del mundo indígena y del mundo mapuche, que por lo tanto tienen una idea más acabada de lo que significa. Por lo tanto, ¿cómo rompemos, ¿no? con estos prejuicios, con estos estigmas que existen? ¿Cómo avanzamos hacia una sociedad realmente intercultural? ¿Cómo hacemos, ¿no? que los conocimientos de los pueblos indígenas también tengan un lugar, al igual que lo tiene el conocimiento occidental? Y cuando yo les decía pensar, ¿no? que imaginemos un lugar, aquí tenemos esta imagen tan clásica del arte y del conocimiento occidental, esta imagen de Rodin, del pensador, que también nos permite pensar que quien piensa, que quien conoce, quien crea conocimiento, lo hace desde un lugar, lo hace desde una determinada realidad. Y por lo tanto, cuando hablamos de conocimiento, también es importante pensar quién piensa, desde dónde piensa, desde qué realidad piensa, ¿no? Desde qué lugar, con qué conocimientos y con qué historias. Y muchas veces, aunque no seamos conscientes de aquello, nuestras formas de pensamiento están muy influidas, decía yo, por esta idea de la razón, por este pensamiento cartesiano, por esta idea, ¿verdad? ¿Se acuerdan de el pienso, luego existo? La supremacía de la razón, de hecho, y el bienestar humano por sobre los demás seres que nos rodean. Y esto también ha definido la individualidad como un eje estructurante importante en nuestras relaciones y en nuestra sociedad, y de alguna manera eso ha ido en desmedro de la vinculación o de la lógica más comunitaria o colectiva. Ahora, esta forma de pensar sin duda tenía una influencia muy importante post-Revolución Francesa y cómo el pensamiento de la Ilustración permeó también, ¿no? a las élites criollas que pensaron los estados-nación latinoamericanos y cómo desde esas lógicas o mirando estos estados europeos y la forma en la que se crearon y se conformaron, también fue definiendo nuestras propias institucionalidades, nuestros espacios de poder o nuestros espacios públicos también, y definiendo, por lo tanto, una jerarquía de conocimientos, ¿verdad? Yo no sé si habían visto esta fotografía antes, ¿no? Esta fotografía es de una niña del pueblo Cahuéscar. Esta fotografía fue tomada unos días antes de que ella falleciera, el 30 de septiembre de 1881. Ella fue raptada junto a su familia por un empresario alemán para ser exhibida, ¿no? En los denominados zoológicos humanos que preponderaban en esa época en Europa. Ella no pudo soportar las duras condiciones de vida, las condiciones de hacinamiento y murió en brazos de su madre, quien está ahí siendo después, ¿no? de ser exhibida como un fenómeno, ¿no? como algo que contribuía al conocimiento. Fueron varios hermanos y hermanas indígenas que fueron raptados para ser exhibidos en museos, ¿verdad? Fuimos diseccionados, fuimos expuestos, fuimos objetos de estudio de este conocimiento occidental. Y también lo fue el pueblo mapuche. Como vemos aquí, también hubo un secuestro de personas mapuche en esta fotografía, que es del año 1883. Se da cuenta de 14 personas mapuches, 6 hombres, 4 mujeres, 4 niños, que fueron exhibidos en los denominados jardines de aclimatación en París, donde también se exponían, ¿no? Personas que venían de África o de Asia, y de alguna manera lo que buscaban estos eventos era demostrar, ¿no? la grandeza, en este caso, bueno, de la sociedad francesa y del conocimiento y del pensamiento colonial. Y cómo de alguna manera la ciencia, ¿no? Los pueblos indígenas fuimos vistos como objetos de ciencia. Por lo tanto, claro que el conocimiento es importante. El conocimiento marca pautas de convivencia y por lo tanto también marca pautas de poder.
¿no? El conocimiento, las ciencias que conforman el conocimiento definen o inciden en cuáles van a ser las reglas del juego de la convivencia, cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser las orientaciones que nos van a regir, define, como decía antes, quiénes van a ser valorados, quiénes van a pasar a la historia como héroes, ¿no? Cuáles son los modelos de vida que nosotros queremos vivir o que queremos privilegiar. Por lo tanto, lo indígena ha tenido, dentro de esta lógica del conocimiento occidental, un lugar subalterno, un lugar de exclusión, un lugar de discriminación. Pensemos que estos hechos, ¿no? Estas fotografías no ocurrieron hace tanto tiempo atrás en la historia, ¿no? Poco más de 100 años, donde éramos vistos como seres salvajes, o como seres sin alma, o como bárbaros, ¿verdad? Y cómo de alguna manera en pos de ese conocimiento se buscaba incorporar a la fuerza a los pueblos indígenas, no a lo que se consideraba correcto o a la modernidad. Pero también es importante reflexionar en torno a esto, ¿cuál es el lugar que tienen hoy día los pueblos indígenas, ¿no? Estamos en la toma de decisiones, ¿cuál es el lugar que tenemos, por ejemplo, en los textos educativos? ¿Cómo nos ven? ¿Habrá cambiado la forma en la que nos ven o cómo nos percibe esta sociedad mayoritaria o hegemónica? La investigadora María Cristina Yanquileo, en una investigación en los años 90, una investigación que se llama La identidad cultural en los procesos de modernización, un análisis de los cambios de nombres en sujetos mapuche entre 1970 y 1990, daba cuenta que en esa época se cursaron más de 2.365 solicitudes por cambio de apellido. Obviamente, las razones para ello pueden ser variadas, pero entre los elementos que esta investigadora destaca tienen que ver la exclusión, la discriminación, la dominación, y cómo esto ha ejercido impactos o transformaciones al interior de las propias identidades mapuche, ¿no? Y por supuesto que la vivencia de discriminación influye en nuestra identidad, y sobre todo también, ¿no? Cómo nos ve este entorno, cómo nos ve esta sociedad mayoritaria, y como decíamos antes, cuando se identifica principalmente con lo negativo. Sin embargo, desde los años 90 han habido algunos cambios, ¿verdad? Los estados han ido avanzando en sus democracias y los movimientos indígenas también surgieron con fuerza, si bien a mediados de los años 50, asociados principalmente a movimientos campesinos, ya en los años 90 los movimientos indígenas comenzaron a plantear la necesidad de que los pueblos indígenas éramos naciones, éramos pueblos, éramos sujetos de derechos diferenciados, éramos naciones que teníamos preexistencia, es decir, que existíamos en este territorio antes de la creación de los estados-nación y que por lo tanto estos estados-nación más bien lo que hicieron fue crear proyectos de sociedad donde tuvimos que ser incorporados a la fuerza, ¿verdad? Principalmente, por supuesto, a través de los modelos educativos. Este diseño, por lo tanto, de estos estados, un estado o una nación, que fue pensada, ¿verdad?, por las élites criollas de la época, lo hizo sin reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas, porque, como decía antes, a propósito de estas fotografías, no había una valoración respecto de lo que nosotros y nuestro conocimiento podía aportar a esta idea del desarrollo, a la idea de la modernidad, y por lo tanto, más bien lo que se instaló es esta lógica de nación que tenemos hoy día, es decir, un grupo de personas que comparten más o menos una misma historia, que aspiran a un mismo futuro, que comparten los mismos valores, una misma lengua, y que van a intentar, por lo tanto, que esto se implemente, ¿verdad? Se expanda en los sistemas de toma de decisiones, las representaciones que tiene el Estado. Y por lo tanto, esta idea de igualdad que se buscaba con esta ciudadanía también sirvió para generar sistemas muy homogéneos de representación social, de representación política, pero también ¿no? de representación económica. Y como decía antes, la educación fue un dispositivo importante para instalar en el imaginario colectivo de este Estado esa idea de una sola nación y del lugar que le correspondían a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y por lo tanto esto se asocia de alguna manera con una serie de elementos que también tuvieron incidencia y que tienen incidencia actualmente, siendo uno de ellos quizás el más complejo, la discusión en torno al territorio. Aquí podemos ver cuál era el territorio ¿no? que ocupaba ancestralmente el pueblo mapuche, y cómo gran parte de este territorio fue despojado, decimos nosotros, ¿verdad? Desde el inicio del Estado chileno,
se dictaron una serie de leyes que promovieron la colonización de estos territorios, la entrega de gran parte de estos territorios a la explotación privada, principalmente de empresas, o entregado a los latifundios, porque también se entendía dentro de la lógica del conocimiento occidental que la relación que tenían o que tienen los pueblos indígenas, el pueblo mapuche con la tierra, no era una visión productiva, ¿no? A propósito del respeto a estos ciclos de la tierra, no tenía que ver con una lógica de verla como un recurso a explotar, como un recurso productivo. Y por lo tanto, gran parte, ¿no?, de estos territorios fueron entregados a esta explotación privada, y por eso es que hoy día hablamos de una demanda por restitución territorial. En este mapa podemos ver en las partes en las que ustedes pueden ver de colores, son aquellos territorios que han sido devueltos, ¿no?, a las comunidades a través de los títulos de comisario o a través de los títulos de merced, y por lo tanto vemos, ¿no?, que hubo una gran presión en territorio indígena, y eso también derivó en que se produjeran grandes migraciones a las ciudades, sobre todo a mediados del siglo pasado, de los años 50, grandes migraciones a las ciudades, donde la mayoría de las personas mapuche o indígenas se ubicaron en las zonas periféricas, ¿verdad? Es decir, en las zonas más pobres de La Guardia, ¿no?, en este caso de Santiago. Ahora también de alguna manera esta demanda, ¿no?, por avanzar en torno a los derechos, tiene que ver también con algo que ha ocurrido en el marco internacional. Y es que también se ha avanzado en el reconocimiento de derechos en distintos organismos internacionales a través de una serie de pactos y convenios que el Estado chileno también ha ratificado. Seguramente ustedes han escuchado hablar la importancia que tienen para nosotros la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el propio Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en el año 2008, donde se establecen una serie de derechos como la libre determinación, es decir, el derecho que tenemos nosotros en cuanto pueblos, en cuanto a naciones, a definir nuestro futuro, a poder participar en igualdad de condiciones en torno a decidir cómo nos, de los proyectos de Estado, de los proyectos políticos y de los proyectos sociales, cómo queremos preservar nuestra lengua, cómo queremos nosotros compartir un sistema educativo, y por lo tanto, cómo, ¿no?, el Estado de Chile abre un espacio para que podamos ejercer libremente nuestros derechos individuales y colectivos. Hay que señalar que en el caso de Chile, como ustedes saben, no hay un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, sino que la ley que establece normas o algunos sistemas de protección es la ley 19.253, que está vigente desde el año 1993, pero que es una ley también muy limitada, ¿no? Esta ley, de hecho, nos asigna un estatus jurídico de etnias, que internacionalmente no tiene el mismo estatus que hablar de pueblos o que hablar de naciones. Y eso, por supuesto, ha definido también que hoy día estemos intentando avanzar en un mayor reconocimiento de nuestros derechos. En Chile, esta ley reconoce la existencia de 9 etnias. Nosotros hablamos de pueblos: el pueblo aymara, quechua, licanantay, coya, diaguita, rapanui, mapuche, cahués, carillagán. Sin embargo, también hay 2 pueblos que están avanzando en su reconocimiento legal: el pueblo chango, que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, y el pueblo selknam, donde tenemos una buena noticia, que hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que los reconoce como pueblos, y por lo tanto ahora pasa a la discusión en el Senado. De acuerdo al último censo, somos casi un 13% de la población chilena, es decir, aquellos y aquellas que nos autoidentificamos como indígenas, y claramente el pueblo mapuche es mayoritario, ¿no? De todos estos pueblos, más del 90% son personas que se autoidentifican con el pueblo mapuche. Sin embargo, también a propósito del reconocimiento de derechos y de las demandas de los pueblos indígenas, es importante para nosotros también hablar de las propuestas. Nosotros tenemos propuestas, ¿no?, que muchas veces desde la perspectiva occidental no son fáciles de entender, sobre todo porque, como decía antes, desde esta lógica del conocimiento, muchas veces es difícil comprender cuáles son nuestras propuestas en torno a una buena vida, como decía antes, este cume moñena, este buen vivir, cómo vemos nosotros la salud, el bienestar desde una perspectiva colectiva, no solamente desde una perspectiva sanitaria,
sino una perspectiva también espiritual, también del pensamiento, también, ¿no?, comunitaria, no solamente individual. Y por lo tanto, para nosotros decimos que avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas no solamente es bueno para nosotros, sino que es bueno para la sociedad. Por eso nosotros hablamos hoy día de la necesidad de tener un Estado plurinacional, que reconozca la existencia de múltiples naciones en este territorio y cómo estas múltiples naciones pueden venir a enriquecer nuestras formas de vida, nuestras formas de desarrollo, los modelos que hoy día estamos utilizando, por ejemplo, en torno a la economía. Hay otras formas de representación política, hay otras formas de enseñanza, hay otras formas de aprender, hay otras formas de relacionarnos. Es posible pensar en nuevos modelos educativos, en nuevos currículum, por supuesto, ¿no? Y esto puede ser de alguna manera enriquecido con la perspectiva que aportamos los pueblos indígenas, ¿verdad? También hablamos nosotros hoy día de la necesidad de un reconocimiento constitucional. La Constitución es la Carta Magna, define, ¿no?, una serie de derechos que deben ser representados en la institucionalidad política, jurídica de nuestro país, y por eso es muy importante que la Constitución defina, ¿no?, o reconozca nuestra existencia. Aquí es importante también señalar que no ha habido en ninguna de nuestras constituciones un reconocimiento a nuestra existencia como pueblos, y por eso es que nosotros persistimos en esa demanda. Y yo partí, ¿no?, mi presentación hablando del Huiñol Tripanto y cómo se refleja, ¿no?, cómo refleja este Huiñol Tripanto el conocimiento, pero también yo diría que ese Huiñol Tripanto y este conocimiento tiene propuestas, ¿no?, de cómo habitamos esta tierra, cómo podemos generar modelos productivos que sean amigables, ¿no?, con los ciclos de la tierra, con los ciclos de producción, cambiar esta lógica consumista y de explotación. Los recursos no son inagotables, ¿no? La tecnología no es la respuesta a todos los problemas, y claramente, ¿no?, en esta pandemia y lo que venga después de la pandemia, sin duda que también debiera de ser una invitación a pensar cómo hay otros conocimientos que nos podrían permitir pensar nuevas formas, ¿no?, de convivencia, nuevas formas de desarrollo, no solamente pensando en los territorios ancestrales, sino también pensando en la convivencia o en la vida en las ciudades, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no?, qué desafiante, qué interesante que es pensar, y aquí tenemos solo una pincelada de lo que significa el conocimiento para los pueblos indígenas. Antes de terminar, yo quisiera invitarlos, miren, a una reflexión bien interesante. La Universidad de Chile, ustedes saben, una institución formadora, una institución que además ha contribuido muchas veces a la formación de un pensamiento colonial, a la difusión de un pensamiento colonial, acaba hace unos días de aprobar la primera política para pueblos indígenas. Y este es un tremendo logro, porque supone que una institución pública, una institución que tiene un rol social, reconoce a los pueblos indígenas, reconoce su preexistencia y reconoce su conocimiento como una parte sustantiva de la formación, ¿no?, de la formación y de la contribución a una mejor sociedad. Y por lo tanto, esta política se convierte, diría yo, en un nuevo ciclo también para la universidad, para el rol social que ella cumple, pero también para todas y todos aquellos que conformamos la universidad, pero también los pueblos indígenas que han contribuido desde su conocimiento a este conocimiento occidental también, ¿verdad? Como la antropología, la arquitectura, la medicina, ha tomado elementos del conocimiento indígena y también los ha incorporado en torno a nuevas propuestas, ¿no? Lo que planteamos, por lo tanto, con esta política es cómo avanzamos hacia una igualdad en el reconocimiento de esos conocimientos, ¿no? Y cómo los identificamos, por lo tanto, con una perspectiva de derechos. Por lo tanto, aquí hay una buena noticia en torno a este Huiñol Tripantu, ¿verdad? Cómo la Universidad de Chile se hace parte de los nuevos tiempos y también de las demandas de los pueblos indígenas. En definitiva, como una reflexión final, esta fotografía es bien decidora, ¿no? Las imágenes yo creo que también nos permiten pensar y nos llevan a lugares. Aquí, si yo también, ¿no?, les preguntara qué vemos en esta imagen, lo más probable es que ustedes me digan que ven una ñaña, ¿verdad? Una mujer mapuche, con un niño, con una niña admirando la naturaleza, ¿no?, admirando la grandeza de la Ñuque Mapu. Sin embargo, esta es una fotografía que está tomada en Alto Biobío, y lo que vemos aquí es una ñaña efectivamente que está visitando un cementerio ancestral
que fue inundado con la construcción de la represa Ralco. Alguien recordará a fines de los años 90 una pelea que dieron las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán. Sin embargo, en pos del desarrollo, se inundaron no solamente territorios pehuenches, sino también cementerios ancestrales. ¿Cómo encontramos nuevas formas de convivencia, verdad? ¿Cómo es posible que podamos convivir, por supuesto, que es la propuesta que tenemos nosotros como pueblos indígenas, y cómo nos enriquecemos mutuamente, y sin duda eso pasa por reconocer, ¿verdad?, esta deuda histórica que existe con los pueblos indígenas, con sus autoridades y con sus conocimientos. Cerrar mi presentación con una reflexión, ¿verdad?, que aparece aquí y que nos dice que algún día nosotras, nosotros, vamos a ser los ancestros. ¿Cuál es el legado que queremos dejar a las futuras generaciones? Chaltumay, Fentren Mañún, muchísimas gracias por escuchar esta presentación. No sé si habrá algunas preguntas que a lo mejor puedan surgir, o algunas reflexiones que quieran compartir en este espacio tan importante. Aquí, bueno, me hacen llegar algunas preguntas que les voy a ir compartiendo. Hay una pregunta, dice: en caso de que nos interese visibilizar, sin realizar una apropiación cultural, ¿cuál es el rol que debemos tener los ciudadanos chilenos frente a las demandas de la comunidad mapuche? Muy bien, yo creo que esa es una excelente pregunta, porque los proyectos de creación, ¿no?, de sociedades interculturales no pasan por la preeminencia de una cultura por sobre otra, ¿no? Nosotros seguramente hemos escuchado esta idea de la multiculturalidad, ¿no?, que es un concepto de hecho anglosajón, que surge en los años 60 para dar respuesta a demandas de poblaciones diversas, principalmente en Estados Unidos, en Canadá, pero que básicamente lo que planteaban era cómo, ¿no?, damos cuenta de que efectivamente hay diversidad en un territorio, pero las reglas del juego no se tocan, ¿verdad? Hay una cultura hegemónica que sigue definiendo qué vamos a entender por poder, qué vamos a entender por representación, qué vamos a entender por ciudadanía, por ejemplo, cómo se van a escoger estas representaciones, qué es lo que se va a enseñar en los colegios, cómo se van a definir las políticas públicas. Pero claro, eso no es interculturalidad, eso es simplemente hablar de la coexistencia de múltiples culturas. Avanzar hacia la interculturalidad supone relevar, igualar a todas aquellas naciones y pueblos que han estado invisibilizados de manera histórica, ¿verdad? Sobre todo con la creación de los estados. Por lo tanto, una forma en la que se puede contribuir de manera respetuosa es escuchando, es aprendiendo, es abriendo nuestra mente, ¿verdad? Tratar de despojarnos un poco del método científico e intentar incorporar estos conocimientos nuevos, escuchar sobre todo a nuestros ancianos y ancianas, leer, hay mucha información disponible, y por supuesto hacerse parte, decía yo, de estas demandas legítimas, ¿verdad? De un Estado plurinacional, de un Estado que no reconozca solamente la existencia de una sola nación, sino de varias, del reconocimiento constitucional y de permitir que los pueblos indígenas podamos decidir nuestro futuro, ¿verdad? No desde una lógica paternalista, incluso más, yo diría aquí, dejar de hablar de nuestros pueblos indígenas, porque no les pertenecemos a nadie, ¿verdad? Sino que somos pueblos y naciones con libre determinación. Muchísimas gracias por esa pregunta, muy, muy buena pregunta. Otra pregunta dice: dado que el lenguaje crea realidad, ¿es mejor hablar de pueblos indígenas o hablar de pueblos originarios? Muy bien, aquí sin duda también, ¿verdad? Hay discusiones y en estos días que hemos estado debatiendo mucho respecto de los pueblos indígenas, ¿cuál es la mejor manera, ¿verdad?, de representarlos? Sin duda hay una perspectiva que ha sido muy relevante, que es la del derecho. Y el derecho internacional habla de los pueblos indígenas, y por lo tanto en el reconocimiento de esos derechos se ha incorporado ese concepto, ¿verdad? Ahora también hay que entender que la discusión en torno a los derechos se ha dado desde la lógica o la perspectiva occidental, y esto supone incorporar a la propia perspectiva de los pueblos indígenas. Un tema interesante a propósito de esta pregunta también, ¿no? Y aquí hay una discusión también antropológica, ¿no? E incluso política. ¿Qué será mejor hablar, ¿no? De pueblos indígenas, de pueblos originarios, de naciones originarias incluso también, más que hablar de culturas.
A mí me parece que siendo consonantes con la defensa, sobre todo de los derechos, hablar de pueblos. En el caso, miren, del censo del año 2017, nosotros hemos tenido, bueno, varios censos en la historia. Sin embargo, desde el año 1992 se incorporó en el censo una pregunta de autoidentificación. Y estas preguntas generalmente eran o partían con la frase de: si usted es chileno, o siendo usted chileno, se autoidentifica o se considera parte con alguna de las siguientes culturas. En el año 2012, con el censo del 2012, esa pregunta cambió. Y cambió producto de la aplicación del convenio 169 de la OIT, donde el artículo 6 de ese convenio obliga al Estado de Chile a consultar a los pueblos indígenas respecto de todas aquellas medidas administrativas, políticas, que impacten en su realidad. Y la decisión que se tomó, o que tomaron los pueblos indígenas consultados, fue que se hablara de pueblos indígenas en el censo. Por lo tanto, nosotros hablamos de pueblos indígenas, pero sin duda, ¿no?, a medida que vaya cambiando este Estado, que podamos hacer modificaciones a nuestro marco jurídico, etcétera, sería muy interesante dar esa discusión, ¿no? Por lo pronto hablamos de pueblos indígenas, de pueblos con preexistencia, de naciones, ¿verdad?, que tienen, como decía antes, derechos específicos, derechos culturales, sociales, económicos incluso, que nos diferencian de otras naciones. Gracias por esa pregunta, muy buena pregunta. Vamos con otra, dice: ¿esta fecha la celebran todos los mapuches en todas las zonas de Chile? Bueno, yo diría que en los últimos años también, ¿no?, a propósito del rol que han tenido los movimientos indígenas, de la mayor presencia que tienen los pueblos indígenas en distintos medios de comunicación, incluso yo diría en las plataformas, en las redes sociales, se ha ido dando un mayor realce, una mayor fuerza al festejo de el Hueñol-Tripantu, ¿verdad? Y claro, también yo decía, nosotros como pueblo hemos estado interrelacionados con esta sociedad mayoritaria, y eso ha influido muchas veces en que se genere un sincretismo, ¿verdad? Y decíamos, se habla de esta fiesta de San Juan, y se ha ido mezclando un poco con lo que significa el conocimiento mapuche en particular. Sin embargo, en estas últimas décadas hemos podido recuperar el Huiñol-Tripantu, que sin duda se festeja con mayor fuerza o continuidad, diría yo, en territorios ancestrales, donde hay además una vinculación, ¿verdad?, con tu comunidad, con tu territorio y con las energías que allí habitan, con tus autoridades ancestrales, pero también en las ciudades, ¿no? En La Guardia, decía yo, en Santiago, cada vez más también se está festejando, se está de alguna manera intentando adaptar sin perder la esencia del festejo de lo que significa el Huiñol-Tripantu. Entonces la invitación es, incluso en tiempos de pandemia, ¿no?, donde no nos podemos visitar, donde no podemos compartir, sino más bien con nuestro núcleo cercano, cerradito aquí en nuestras casas. Yo vivo en Santiago y por lo tanto, digamos, este entorno de pandemia define que no dejemos de festejar, sino que festejemos este nuevo ciclo de la tierra de una manera distinta. Lo podemos hacer en nuestra terraza, si tenemos un patio, ¿no?, delante de alguna planta, hacer esa vinculación con la naturaleza, agradecer por este nuevo ciclo, agradecer, por supuesto, al sol que se hace presente de nuevo en nuestro territorio, en la tierra. Así que es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo enseñarles a las y los niños que, aunque no sean indígenas o aunque no sean mapuche, comprendan esta festividad, esta celebración que está, ¿no? Como decíamos, que es ancestral, que es muy, muy antigua. Me dicen por aquí, bueno, muchas gracias también por esa interesante pregunta. Me hacen otra por aquí, dice: última pregunta: ¿qué podemos aprender del conocimiento indígena y qué puede servir para solucionar los problemas actuales? Cambio climático, pandemias. Uy, qué interesante también, ¿ah? Porque seguramente ustedes se han dado cuenta de que en el tratamiento de esta pandemia provocada por el COVID-19 no ha habido ninguna mención a los pueblos indígenas, no ha habido políticas públicas, ¿verdad?, que estén definidas o diseñadas para los pueblos indígenas. No tenemos datos, no hay levantamiento de datos, no hay una adaptación, ¿verdad?, respecto de esto. No ha habido una mención, como decía antes, una desagregación de datos.
Por lo tanto, creo yo que si hablamos de un Estado plurinacional, claramente eso puede incidir de manera importante en tener un acercamiento particular en torno a los pueblos indígenas. Y de aquí también es importante el conocimiento, porque para la mayoría de los pueblos indígenas, pero para el pueblo mapuche en particular, esta no es una enfermedad solamente sanitaria, ¿verdad? Sin duda es muy importante el lavado de manos, el distanciamiento físico también es muy importante, pero también es muy importante cómo nosotros resguardamos el pensamiento, el espíritu, ¿no? Cómo nos mantenemos en un equilibrio, porque claramente esta pandemia supone un desequilibrio, no es la primera pandemia que vivimos y no es la primera pandemia que tampoco vive el pueblo mapuche, hemos podido aprender también de este conocimiento ancestral. Por lo tanto, allí hay una aproximación interesante, holística, diría yo, sistémica respecto de cómo abordar una pandemia, está en el conocimiento ancestral. ¿Cómo abordar el cambio climático? Sin duda. Desde 1900 aproximadamente, cuando yo decía los estados también asumen modelos económicos, un modelo económico que ha tenido mucha fuerza ha sido este modelo capitalista, ¿verdad? Y el modelo capitalista se basa, uno de sus pilares es la explotación de lo que se consideran, ¿verdad?, los recursos productivos, que son la tierra, el trabajo y el capital. Y es por eso que en la lógica de este consumo sobreexplotamos la tierra, ¿no? Dentro del conocimiento indígena, por lo tanto, hay también aproximaciones, nuevas soluciones, conocimiento para cómo adaptamos un modelo productivo a las lógicas de la tierra, pero eso también involucra un cambio cultural, involucra una nueva forma de vivir, ¿no? Una nueva forma de relacionarnos, no solamente con la tierra o con la naturaleza, de relacionarnos con los demás, cómo empatizamos con las problemáticas de nuestras colectividades, de nuestras comunidades, de nuestros vecinos, por ejemplo, la desigualdad, cómo afecta. Por lo tanto, creo yo, para cerrar esta pregunta, que en el conocimiento indígena hay muchas alternativas de solución. Lo importante es que la clase política, ¿no?, que las instituciones que tienen incidencia en esas decisiones políticas releven ese conocimiento, les den voz a los pueblos indígenas porque tienen voz y tienen la capacidad, por supuesto, de plantear estas y otras soluciones. Así que, nada, por mi parte, muchísimas gracias por la atención desde los Par Explora de la región metropolitana. Nos despedimos, yo agradezco la invitación que me han hecho a hablar de este tema tan importante, agradezco a todas y a todos quienes se han sumado y que nos han escuchado, ojalá por supuesto con respeto y con el espíritu de aprender más y de avanzar hacia una sociedad intercultural, y le damos, por lo tanto, el pase a nuestros amigos de el Par Explora Bio Bio. Muchas gracias, Chaltumay, Peucayal, y será hasta la próxima charla. Muchísimas gracias.